Bueno, buenas noches. Eh, Buenas noches, compañeros. A mí me toca exponer el capítulo 2, el modelo de regresión simple del libro de Jeffrey Woodrich. Y comenzamos con la definición del modelo de regresión simple, donde podemos comenzar diciendo que gran parte de los análisis en econometría aplicada parten de la siguiente premisa, que Y y X son dos variables que representan alguna población y se desea explicar Y en términos de X o estudiar cómo varía Y cuando varía X. Para establecer un modelo que explique Y en términos de X, hay que tomar en consideración tres aspectos. Primero, dado que entre las variables nunca existe una relación exacta, ¿cómo pueden tenerse en cuenta otros factores que afecten a Y? Segundo, ¿cuál es la relación funcional entre Y y X? Y tercero, ¿cómo se puede estar seguro de que la relación entre Y y X sea una relación ceteris paribus entre Y y X? Estas ambigüedades pueden resolverse estableciendo una ecuación que relacione Y con X. Una ecuación sencilla es la que tenemos como la variable dependiente Y es igual al beta sub 0 más beta sub 1 por X más U. La ecuación 2.1 define el modelo de regresión lineal simple. A esta ecuación también se le llama modelo de regresión lineal de dos variables o modelo de regresión lineal bivariada, debido a que en este modelo se relacionan las dos variables, X y Y. A continuación, se analizará el significado de cada una de las cantidades que aparecen en la ecuación. Cuando las variables Y y X se relacionan mediante la ecuación 2.1, se les da diversos nombres que se usan indistintamente. En econometría, con frecuencia se usan los términos variable dependiente y variable independiente, aunque los términos variable explicada y explicativa son probablemente los más descriptivos. La variable U, llamada término de error o perturbación en la relación, representa factores distintos a X que afectan a Y. Un análisis de regresión simple en realidad trata a todos los factores que afectan a Y, que son distintos a X, como factores no observados. La ecuación 2.1 también resuelve el problema de la relación funcional entre Y y X. Si los demás factores en U permanecen constantes, de manera que el cambio en U sea cero, entonces X tiene un efecto lineal sobre Y. Por tanto, el cambio en Y es simplemente la pendiente multiplicado por el cambio en X. Esto significa que beta sub 1 es el parámetro de la pendiente en la relación entre Y y X, cuando todos los demás factores en U permanecen constantes. Este parámetro es de interés primordial en la economía aplicada. El parámetro del intercepto, beta sub 0, algunas veces llamado término constante, tiene también su utilidad, aunque es raro que tenga una importancia central en el análisis. Como U y X son variables aleatorias, se puede definir la distribución condicional de U dado cualquier valor de X. Este es un supuesto crucial que indica que el valor promedio de U no depende del valor de X. Este supuesto se expresa como la esperanza de U condicionada en X es igual a la esperanza de los errores. La ecuación indica que el valor promedio de los factores no observables es el mismo en todas las fracciones de la población, determinados por los valores de X, y que este promedio común es necesariamente igual al promedio de U en toda la población. Cuando se satisface el anterior supuesto, se dice que U es media independiente de X. Y si combinamos la independencia de la media con el supuesto de que la esperanza de los errores es igual a cero, se obtiene el supuesto de media condicional igual a cero. El supuesto de media condicional cero proporciona una interpretación que suele ser útil. Tomando el valor esperado de 2.1 condicionado a X, usando la esperanza
el supuesto de media condicional cero se tiene la siguiente ecuación. Y tenemos que la esperanza de y condicionada en x es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. La ecuación anterior muestra que la función de regresión poblacional es una función lineal de x. La linealidad significa que por cada aumento de una unidad en x, el valor esperado de y se modifica en la cantidad beta sub 1. Dado cualquier valor de x, la distribución de y está centrada alrededor de su media, como se ilustra en la figura 2.1. En la figura podemos observar que las medias de y condicionada en x caen sobre la línea de regresión. Dado el supuesto de media condicional 0, es útil volver a ver la ecuación 2.1 como una ecuación que divide a y en dos componentes. A la parte beta sub 0 más beta sub 1 por x, que representa a la media de y condicionada en x, se le llama parte sistémica de y, es decir, es la parte de y que es explicada por x, y a u se le llama la parte no sistémica, o la parte de y que no es explicada por x. Ahora tenemos la obtención de las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Una vez que se han analizado los ingredientes básicos del modelo de regresión simple, se abordará el tema de cómo estimar los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 de la ecuación 2.1. Para esto se necesita tomar una muestra de la población, sea XY, una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de la población. Perdón. Como estos datos provienen de 2.1, para toda y puede escribirse nuevamente la ecuación como y sub i es igual al intercepto más la pendiente por x sub i más u sub i. Aquí u sub i es el término del error de la observación i, porque contiene todos los demás factores distintos de x que afectan a y sub i. Ahora tenemos que decidir cómo utilizar estos datos para obtener estimaciones para el intercepto y para la pendiente de la función de regresión poblacional. Aplicando el procedimiento de estimación correspondiente, obtenemos estas dos ecuaciones que, si recordamos un poco, ya conocemos, donde que el intercepto es igual al promedio de y menos beta sub 1 estimada por x promedio. Y la pendiente es igual a la covarianza muestral entre x y y dividida entre la varianza muestral de x. A las estimaciones dadas se les llama estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios de beta sub 0 y beta sub 1. Y para justificar este nombre, para todo intercepto y pendiente estimada se define el valor ajustado de y cuando x es igual a x sub i como y sub i estimada es igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 por xi. Para cada observación de la muestra hay un valor ajustado. El residual de la observación i es la diferencia entre el verdadero valor y su valor ajustado, que se expresa a través de la fórmula. Ahora suponemos que el intercepto y la pendiente estimadas se eligen de manera que la suma de residuales cuadrados sea tan pequeña como sea posible. Este es el objetivo principal del método de mínimos cuadrados ordinarios, donde tenemos esta ecuación principal, que es la sumatoria de los residuos al cuadrado, es igual a la sumatoria de y sub i menos beta sub 0 estimada menos beta sub 1 por x elevado al cuadrado. Las condiciones necesarias para que beta sub 0 y beta sub 1 estimadas minimicen están dadas exactamente por las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones también ya las conocemos. Recordando un poco, a estas ecuaciones se les suele llamar condiciones de primer orden para las estimaciones de MCO, ya que a partir de estas ecuaciones
realizamos el cálculo, las derivaciones matemáticas, y con base en los cálculos anteriores, las soluciones que encontramos son las condiciones de primer orden que nos da las ecuaciones del intercepto y de la pendiente respectivamente. El nombre de mínimos cuadrados ordinarios proviene del hecho de que estas estimaciones minimizan la suma de los residuales cuadrados. Una vez que se ha determinado las estimaciones por MCO del intercepto y de la pendiente, se obtiene la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, donde se entiende que beta sub 0 y beta sub 1 estimadas han sido obtenidas empleando las ecuaciones precedentes, y la notación y sub i estimada, que se lee y gorro, indica que los valores predichos por la ecuación son estimaciones. A la ecuación también se le llama función de regresión muestral, debido a que es la versión estimada de la función de regresión poblacional, o sea, es equivalente de la ecuación que nos indica que la esperanza de y condicionada en x es igual al intercepto más la pendiente por x. Es importante recordar que la función de regresión poblacional es algo fijo, pero desconocido de la población, porque tal vez nunca lleguemos a conocer la verdadera función de regresión poblacional. Y dado que la función de regresión muestral se obtiene a partir de una muestra de datos o una nueva muestra, obtendremos una pendiente e intercepto diferentes para la ecuación. Ahora pasamos a ver lo que son las propiedades de MCO en cualquier muestra de datos. En esta sección se verán algunas propiedades algebraicas de la línea de regresión ajustada de MCO. Hay que recordar que estas propiedades por construcción son válidas para cualquier muestra de datos. Valores ajustados y residuales. Se supone que las estimaciones del intercepto y de la pendiente han sido obtenidas para los datos muestrales dados. Una vez que se tienen beta sub 0 y beta sub 1 estimadas, se puede obtener el valor ajustado y sub i correspondiente a cada observación. Por definición, todos los valores ajustados y sub i se encuentran sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, como se puede observar en la imagen, y el residual de MCO correspondiente a la observación i es la diferencia entre la y real y su valor ajustado. Lo ideal para la observación i es cuando los residuos son igual a cero, pero en la mayoría de los casos todos los residuales son distintos de cero. Las propiedades algebraicas de los estadísticos de MCO. Las estimaciones de MCO y sus correspondientes estadísticos tienen varias propiedades útiles. A continuación veremos las tres más importantes. La suma y por tanto el promedio muestral de los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es cero. Matemáticamente, esto se representa como la sumatoria de los residuos igual a cero. Luego tenemos la covarianza muestral entre los regresores y los residuales de MCO es igual a la sumatoria de x sub i por u sub i estimada, que nos da igual a cero. Y como propiedad 3 tenemos que el punto x promedio y y promedio se encuentra siempre sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. En otras palabras, si en la ecuación se sustituye x promedio por x, el valor que obtendremos es y promedio. Escribiendo cada y sub i como su valor ajustado más su residual, se obtiene otra manera de interpretar la regresión de MCO, donde para cada muestra se tiene que y sub i es igual a y sub i estimada más u sub i estimada. De acuerdo con la propiedad 1, el promedio de los residuales es cero, lo que es equivalente a que el promedio muestral de los valores ajustados, y sub i, es igual al promedio muestral de y sub i. Es decir, el promedio de las y estimadas va a ser igual al promedio de y real.
Y además, con base en las propiedades 1 y 2, se puede mostrar que la covarianza muestral entre Y sub I y los residuos es cero. Por tanto, se puede considerar que el método de mínimos cuadrados ordinarios descompone cada Y sub I en dos partes, un valor ajustado y un residual. Los valores ajustados y los residuales no están correlacionados en la muestra. Ahora tenemos la definición de la suma total de cuadrados, la suma explicada de cuadrados y la suma residual de cuadrados a través de las siguientes fórmulas. La suma total de cuadrados es una medida de la variación muestral total en las YI, es decir, mide qué tan dispersas están las Y sub I en la muestra. De manera similar, la suma explicada de cuadrados mide la variación muestral de la Y sub I estimada, y la suma residual de cuadrados mide la variación muestral de los residuos. La variación total de Y puede expresarse como la suma de la variación explicada más la variación no explicada. Por tanto, tenemos que la suma total de cuadrados es igual a la suma explicada de cuadrados más la suma residual de cuadrados. Bondad de ajuste. Hasta ahora no hemos visto una manera de medir que también la variable explicativa X explica la variable dependiente Y, pero suele ser útil calcular un número que resuma que también se ajusta a la línea de regresión muestral a los datos. La R cuadrada de la regresión también se llama coeficiente de determinación, donde R cuadrado es el cociente de la variación explicada de la variación total. Por tanto, se interpreta como la proporción de la variación muestral de Y, que es explicada por X. De acuerdo con la ecuación, el valor del coeficiente de determinación está siempre entre 0 y 1, ya que la suma cuadrada explicada no puede ser mayor a la suma cuadrada total. Al interpretar R cuadrado, se acostumbra a multiplicarla por 100 para transformarla en un porcentaje. 100 por R cuadrado es el porcentaje de la variación muestral de Y, que es explicada por X. Si todos los puntos de los datos se muestran sobre una misma línea, los MCO proporcionan un ajuste perfecto a los datos. En este caso, R cuadrado es igual a 1. Y si el valor de R cuadrado es casi igual a 0, esto indica un ajuste pobre de la línea de MCO. Es decir, muy poco de la variación de las YI es captado por la variación de las Y sub I estimadas. Unidades de medición y forma funcional. Dos temas importantes en economía aplicada son: uno, entender cómo el cambiar las unidades de medición de la variable dependiente o de la variable independiente afecta a las estimaciones de MCO. Y dos, saber cómo incorporar las formas funcionales comúnmente usadas en economía en el análisis de regresión. Comenzamos con el punto 1, efectos de los cambios de unidades de medición sobre los estadísticos obtenidos de MCO. Hay que saber que las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios cambian de manera totalmente esperada cuando cambian las unidades de medición de la variable dependiente o de la independiente. También se puede preguntar qué ocurre con R cuadrado cuando cambian las unidades de medición, ya sea de la variable Y o de la variable X. La respuesta se sabe sin necesidad de hacer ningún cálculo algebraico, pues la bondad de ajuste del modelo no depende de las unidades de medición de las variables. Por ejemplo, la cantidad de variación del sueldo, que es explicada por el rendimiento sobre el capital, no depende si el sueldo se mide en dólares o en miles de dólares, o de si el rendimiento sobre el capital es un porcentaje o es un decimal. Y dos, tenemos la incorporación de no linealidades en la regresión simple. Hasta ahora, se ha fijado la atención en relaciones lineales entre las variables dependiente e independiente.
pero con frecuencia encontramos ecuaciones en las que la variable dependiente aparece en forma logarítmica. ¿A qué se debe esto? Pues tomando un ejemplo del sueldo y educación, en el que se hizo la regresión del salario por hora sobre años de educación, la pendiente estimada fue de 0,54, lo que significa que se predice que por cada año más de educación, el salario por hora aumentará 54 centavos. Debido a que la ecuación es lineal, 54 centavos es el aumento ya sea por el primer o por el 20º año de educación, cosa que no parece razonable. Una mejor caracterización para el cambio del salario de acuerdo con la educación puede ser que sea que por cada año más de educación el salario aumente en un porcentaje constante. Y un modelo con el que se obtiene un efecto porcentual constante es aplicando logaritmo a la variable dependiente. Esta es la importancia de aplicar logaritmo a, a una de las variables. Significados de regresión lineal. Al modelo de regresión simple que se está estudiando en este capítulo, también se le llama modelo de regresión lineal simple. Sin embargo, como se acaba de ver, el modelo general también permite ciertas relaciones no lineales, pues como vimos se puede aplicar logaritmo, y entonces nos preguntamos qué significa aquí lineal, y observando la ecuación de regresión poblacional, se puede ver que la clave es que esta ecuación es lineal, pero en los parámetros, ya sea en los parámetros de la pendiente y del intercepto. Valores esperados y varianzas de los estimadores de MCO. Para esto volvemos al modelo poblacional, a la ecuación, para estudiar las propiedades estadísticas de mínimos cuadrados ordinarios. En otras palabras, ahora beta sub 0 y beta sub 1 estimadas se considerarán como estimadores de los parámetros del intercepto y de la pendiente que aparecen en el modelo poblacional. Esto significa que se estudiarán las propiedades de las distribuciones de los beta sub 0 y beta sub 1 estimadas que resultan de las diferentes muestras aleatorias que es posible obtener de la población. Intercambiamiento de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Empezará por demostrar el intercambiamiento de los estimadores de MCO bajo un conjunto sencillo de supuestos. El primer supuesto define el modelo poblacional. Entonces tenemos como supuesto 1 linealidad de los parámetros. En el modelo poblacional, la variable dependiente está relacionada con la variable independiente X con el error o perturbación de la manera siguiente, donde beta sub 0 y beta sub 1 representan los parámetros poblacionales del intercepto y pendiente, respectivamente, y la idea es usar los datos de Y y de X para estimar los parámetros beta sub 0 y en especial beta sub 1, el parámetro de la pendiente, y se supone que los datos se obtienen de una muestra aleatoria. Como supuesto 2 tenemos el muestreo aleatorio. Para eso se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n que sigue el modelo poblacional de la ecuación. En términos de la muestra aleatoria, la ecuación anterior se expresa como y sub i es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x sub i más u sub i, donde u sub i es el error o la perturbación para la observación i. Por ejemplo, en la persona i, la empresa i, la ciudad i. Así que u sub i contiene los efectos no observables de la observación i que afectan a y sub i. El supuesto 3 trata de la variación muestral de la variable explicativa. No todos los valores muestrales de x son iguales, es decir, no todos tienen el mismo valor. Una sencilla inspección de los estadísticos de las x sub i indicará si el supuesto se satisface o no, ya que si la desviación estándar muestral de las x sub i es 0, entonces el supuesto no se satisface. Si ocurre lo contrario, este supuesto se satisface.
Por último, como objeto de obtener estimadores sesgados de beta sub 0 y beta sub 1, es necesario imponer el supuesto de media condicional 0, que tal vez sea el más importante. Esto nos indica que para todo valor de la variable explicativa, el valor esperado del error U es 0. El supuesto de que las x sub i sean fijas en muestras repetidas siempre implica que u sub i y x sub i sean independientes. En general, el insesgamiento no se cumple cuando no se satisface alguno de los cuatro supuestos que hemos explicado. Cuando se usa regresión simple, si u contiene factores que afectan a y que están correlacionados con la variable independiente, puede obtenerse una correlación espuria. Esto significa que se encuentra una relación entre y y x que en realidad se debe a factores no observados que afectan a y que resultan estar correlacionados con x. Varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Además de saber que la distribución muestral de beta sub 1 estimada está centrada en beta sub 1 real, también es importante saber qué tanto puede esperarse que beta sub 1 estimada se aleje en promedio de beta sub 1. Entre otras cosas, esto permite elegir el mejor estimador de todos, o por lo menos de una amplia clase de estimadores sesgados. Para esto se agregará un supuesto tradicional en el análisis de corte transversal que establece que la varianza de los valores de los factores inobservables U condicionales en X es constante. Esto se conoce como el supuesto de homoscedasticidad o de varianza constante. Así tenemos el supuesto número 5, homoscedasticidad, que nos indica que el error tiene la misma varianza para cualquier valor de la variable explicativa. En otras palabras, la varianza de U condicionada en X es igual a sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la varianza incondicional de U. Por esto, a sigma cuadrado también se le suele llamar la varianza del error o varianza de la perturbación. Si sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar del error. Y una desviación estándar mayor indica que la distribución de los factores inobservables que afectan a Y tiene una mayor dispersión. En otras palabras, la esperanza condicional de Y dada X es lineal en X, pero la varianza de Y dada X es constante, o sea, tiene la misma varianza. Esta situación se puede observar a través de las siguientes ecuaciones y también a través de la figura. En la figura podemos observar que las distintas observaciones tienen la misma varianza, tienen la misma distribución. Es una distribución normal, por eso tiene forma de una campana. Para terminar, tenemos la regresión a través del origen, donde en raros casos se impone la restricción de que cuando x es igual a 0, el valor esperado de y también sea 0. Hay ciertas relaciones para las que esto es razonable. Por ejemplo, si el ingreso X es 0, entonces la recaudación de impuestos al ingreso, la variable dependiente, también deberá ser 0. Formalmente, se elige un estimador de la pendiente, que se le llamará beta sub 1, y una línea de la forma y igual beta sub 1 X, donde las tildes sobre beta sub 1 y se emplean para distinguir este problema del más común en el que se estima un intercepto y una pendiente. En otras palabras, este modelo no tiene interceptos. A esta ecuación se le llama regresión a través del origen, debido a que la recta de la ecuación pasa a través del punto x sub 0 y y sub 0. Como apunte tenemos que esta es una buena ocasión para entender la diferencia entre los errores o perturbaciones y los residuales. El error aparece en la ecuación que contiene los parámetros poblacionales, beta sub 0 y beta sub 1, en el modelo de regresión poblacional. Y por otro lado, los residuales aparecen en la ecuación estimada,
beta sub 0 y beta sub 1 en el modelo de regresión muestral. Los errores jamás serán observables, mientras que los residuales se calculan a partir de los datos. Eso sería todo, y si tienen algunas preguntas, los escucho. Yo tengo una pregunta, ¿Está compañero. bien? ¿Qué es la correlación espurina? Espuria. Correlación espuria. La correlación espuria se refiere a cuando el error, los residuos, están correlacionados con X. En otras palabras, no son independientes. A eso se refiere la correlación espuria. Gracias, compañero. Yo tengo otra pregunta. ¿Está bien? Eh, ¿Qué significa un ajuste perfecto? Un ajuste perfecto es cuando el coeficiente de determinación es igual a 1, o sea, la R cuadrada. Esto nos indica que el total de la variación que tenemos en Y está siendo explicada en un 100% por X. Por eso es un ajuste perfecto. En otras palabras, el modelo está siendo explicado en su totalidad por X. Ya está bien, gracias. ¿Alguien tuviera alguna pregunta más? Yo tengo otra pregunta. Casi al último mencionaste una diferencia entre error y residual. ¿Cuál es esa diferencia? Está bien. La diferencia es que el error aparece en el modelo de regresión poblacional, mientras que el residual se llama, si ustedes, para explicar mejor, es U sub I, pero con el circunflejo o gorro, y que aparece en la función de regresión muestral. Esa es la diferencia. U sub I aparece en el modelo de regresión poblacional, y el residuo o residual aparece en el modelo de regresión poblacional. Es U sub I con el circunflejo. Esa es la diferencia. Está bien, gracias. Bueno, Bueno, podríamos pasar a la siguiente exposición.